Dicen que el silencio es paz, pero hay lugares donde el silencio grita. En algún rincón olvidado de Alaska, entre montañas cubiertas de niebla y árboles que crujen como huesos, existió un pueblo que simplemente dejó de existir. No por hambre, no por guerra, no por una tormenta, sino por algo que nadie pudo nombrar. Porque lo que pasó allí no tenía forma, no tenía lógica, y aún así, se lo llevó todo. Se llamaba Portlock, un asentamiento pequeño, tranquilo, hasta que, un día, todos desaparecieron. No dejaron notas, no hubo despedidas. Las casas quedaron como congeladas en el tiempo, comida en los platos, ropa colgando, puertas abiertas, pero ni un solo cuerpo, ni un solo testigo, solo un eco, en medio del hielo. Y al final de esa última noche, los susurros comenzaron. Los primeros en hablar fueron los ancianos de los pueblos cercanos. Sus relatos no venían de libros, venían de advertencias susurradas al oído en la infancia. Decían que Portlock estaba maldito, que en esas tierras no debía habitar nadie, porque algo vivía allí antes de los hombres, algo que no olvidaba y mucho menos perdonaba. Los pescadores hablaban de sombras entre los árboles, de pasos que no dejaban huellas, de garras que arañaban las chozas desde fuera, y de ojos que te observaban desde el bosque, incluso de día. Algunos aseguraban haber visto figuras humanas, pero demasiado altas, demasiado delgadas y demasiado quietas. La policía nunca creyó esas historias, pero cuando comenzaron a desaparecer hombres fuertes, armados, minadores cazadores, la cosa cambió. No eran simples desapariciones, eran borrados, como si nunca hubieran estado allí. Y aún así en las noches, alguien seguía dejando marcas en la nieve. Todo cambió cuando encontraron el primer cuerpo, o lo que quedaba de él. Un leñador llamado Thomas Nolak. Su torso había sido arrojado al río, pero su cabeza nunca apareció. Las heridas no eran de oso, ni de lobo. Eran limpias profundas, como si algo enorme lo hubiera arrancado de una sola vez. Los forenses no pudieron explicar las marcas. Demasiado grandes, demasiado precisas, dijeron. La gente del pueblo ya no salía sola. Los niños dejaron de jugar en la nieve. La iglesia se llenaba cada noche, y aún así, cada semana uno más desaparecía. Era como si el bosque se estuviera tragando al pueblo, sin ruido, sin rastro. Y entonces comenzaron los sueños. Primero fue un niño, luego una mujer mayor, y después todos soñaban con una voz grave lenta, como un murmullo que se arrastraba desde lo profundo de la tierra. Les hablaba en un idioma que no conocían, pero que, de alguna forma, entendían. Y siempre les decía lo mismo: no debieron construir aquí. La gente comenzó a enloquecer. Un hombre fue encontrado arañando las paredes de su casa. Otro se arrancó los ojos con sus propias manos, gritando que no quería verlo más. Las familias comenzaron a empacar, pero nadie se atrevía a irse solo, porque cada vez que alguien intentaba huir, el bosque se cerraba y siempre amanecía con una casa más vacía y un silencio más espeso. La paranoia creció. Se apuntaban con armas entre vecinos, desconfiaban, sabían que algo se estaba acercando. Y entonces ocurrió, la noche en que todos escucharon lo mismo. Fue a las 3:17 de la madrugada. Un estruendo sacudió Portlock, como si algo inmenso hubiera caído en medio del pueblo. Las ventanas temblaron, los perros aullaban pero no se atrevían a salir. Todos los sobrevivientes lo describieron igual. Un rugido seco, no animal ni máquina, sino algo ancestral. Y luego, pasos lentos, cargados, como si caminara sobre huesos rotos. Esa madrugada, las luces fallaron. Los radios solo emitían estática, y cuando salió el sol, 3 casas estaban vacías. Pero no solo eso. En medio de la plaza, grabado en la nieve con una precisión imposible, había un símbolo, un círculo abierto, rodeado por 9 marcas. Los ancianos temblaban al verlo. Uno se arrodilló y comenzó a rezar. Ya vino una vez, murmuró, y ahora ha vuelto. A partir de esa noche, nadie durmió más, solo esperaban a que regresara. A la noche siguiente, no hubo viento, no hubo sonido alguno.
Ni siquiera el crujir de la madera o el aullido lejano de los lobos. Era como si el mundo hubiera sido puesto en pausa. Y entonces, las puertas comenzaron a abrirse solas, una a una. Primero las más alejadas, luego las del centro del pueblo, y finalmente la iglesia. Dentro, los que aún quedaban se apiñaban en silencio. Temblaban, oraban, lloraban. Fue entonces cuando las campanas sonaron. 3 veces por sí solas, sin cuerdas, sin manos. Y justo después se escuchó un golpe. Uno solo. Fuerte, hueco, definitivo. Un joven gritó que lo había visto una figura de más de 2 metros, cubierta de sombra, con ojos como brasas encendidas, y detrás de él, nada. Solo oscuridad viva. Un pozo que caminaba. Y entonces todos supieron. Esa noche sería la última. Al amanecer, Portlock ya no era un pueblo. Era un susurro, un esqueleto. Las casas estaban abiertas, saqueadas por el viento. El aire olía a cobre, a miedo seco. Los pocos que quedaban tomaron lo mínimo. Ropa, agua, y huyeron. Sin hablar, sin mirar atrás. No hubo despedidas, no hubo funerales, solo pasos en la nieve, marcando la retirada como si el suelo mismo estuviera contando los cuerpos que aún quedaban. Un hombre intentó regresar por su hijo, que había olvidado una manta. Nunca volvió, solo encontraron sus huellas que terminaban en seco. Y, a su lado, una sola palabra tallada en la nieve. Quedarse. Nadie preguntó nada, nadie regresó por él. Solo siguieron caminando, hasta que Portlock quedó atrás. Y lo que quedó no fue el silencio, fue algo peor. Una presencia que se estiraba, como si el pueblo mismo respirara. Los sobrevivientes nunca hablaron públicamente, pero en entrevistas privadas, grabaciones perdidas y diarios personales dejaron señales. Uno de ellos escribió: no era una criatura, era un castigo. Otro, mucho tiempo después, en estado terminal, reveló entre lágrimas: nos advirtió y no escuchamos. No construyas donde la tierra no te quiere. Décadas más tarde, exploradores modernos intentaron volver, y aunque llevaban GPS, armas, tecnología uno por uno, abandonaron la expedición en mitad de la noche. Algunos aseguraron oír sus nombres en la niebla, otros vieron luces moverse entre los árboles como faroles, pero sin nadie que los sostuviera. Un camarógrafo dejó su equipo grabando durante la noche. Al revisar la cinta solo se oía un murmullo constante, como una voz profunda diciendo una y otra vez: aquí no. Desde entonces, Portlock permanece vacío, no cercado, no vigilado, solo ignorado, como si incluso los mapas entendieran que hay lugares que no deben marcarse. Con el tiempo, Portlock se convirtió en leyenda, un mito rural, un nombre que no se menciona en voz alta por los lugareños. Pero la verdad sigue respirando entre esas ruinas. Los árboles crecieron torcidos, los animales no se acercan, y los pocos drones que han sobrevolado el lugar pierden señal al cruzar cierto punto. Un investigador colocó sensores de movimiento. Durante 3 noches no detectaron nada, pero en la cuarta, algo pasó frente a uno de ellos. Una figura alta, delgada, que no emitía calor corporal, y que desapareció al llegar al borde del bosque. A la mañana siguiente, el equipo encontró una sola pisada, de más de 45 centímetros, y al lado, marcada en la tierra húmeda, una mano humana, pero con 6 dedos. No hay teorías, solo especulaciones. Y un consenso: Portlock no está vacío, solo está esperando. Hay lugares donde el tiempo se detuvo, pero algo siguió caminando. Portlock no fue solo un pueblo perdido, fue un aviso, una línea que no debió cruzarse, un territorio que no nos pertenece, porque hay tierras que no aceptan casas, ni iglesias, ni luces, solo oscuridad, y cada cierto tiempo, esa oscuridad se despierta, y se lleva a quien olvida lo que ocurrió allí. La historia de Portlock terminó en silencio, pero las preguntas no. ¿Fue una criatura, una maldición, o simplemente el precio de invadir lo sagrado? Tú decides. Pero si vuelves a ver ese nombre en algún mapa, no vayas, no busques, no preguntes, porque lo que duerme ya te ha oído.
Y si te gusta caminar por el lado más oscuro de lo real, suscríbete. Aquí contamos las historias que los demás prefieren olvidar.